En esta mañana de viernes recibimos a Domingo Garcilaso, quien es encargado de Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes. Domingo. Hola, buen día. Hoy es viernes. Hoy es viernes, pero en domingo. En domingo, exacto. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, bien. Aquí. Con grandes noticias, ¿no? Grandes noticias, pues nuestra sexta temporada, como tú lo dijiste. Sí. Eso es muy padre, tener una continuidad. Ahora tenemos 10 compañías, bueno, 9 compañías y una presentación de un libro. Cada año se suman más, ¿verdad? Así es, vamos acaparando más el Palacio de Bellas Artes en esta disciplina de la danza, que para nosotros es un placer. Claro está. Platícanos, van a tener la presentación de un libro que nos llama mucho la atención porque vamos a recordar parte importante de la historia, ¿no? Así es, de la historia de la danza contemporánea en nuestro país, y esto es de la presentación del libro que es editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, como tú lo dijiste, y es el de Ballet Teatro del Espacio, de la maestra Gladiolo Orozco y el maestro Michel Descombey, que paz descanse él. Sí. Esto es muy interesante, ya que son 3 tomos de una recopilación de los 60 a los 90, que es cuando estuvo el ballet. El auge, ¿no? Exacto. Sus giras nacionales, internacionales, programas de mano, gentes, o sea, es como un documental que es todos los bailarines que integraron ballet, cuántos bailarines pasaron por Ballet Teatro del Espacio, cuántos creadores escénicos, y bueno, es muy interesante. Esta presentación va a ser el sábado 9 de julio a las 19 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, y va a ser pues muy, yo creo que más interactuada, no una presentación común. Va a haber videos, va a haber danza, 2 principales obras, una obra del maestro Michel, que es la ópera descuartizada. Entonces es muy interesante ver ese formato, y a la vez pues que nos acompañen para la presentación de este libro, que es muy interesante, tanto para el gremio de la danza como bailarines, como pues es un documento histórico para la historia de la danza. Y para toda la gente que es amante del arte, claro, le queda como anillo al dedo. Así es, y 40 años, recopilar 40 años no es fácil en 3 tomos, ¿no? Se dice muy rápido. Pero la maestra Gladiola, que fue la que empezó a recopilar todo, pues sí, es un trabajo arduo y de varias personas, ¿no? Qué maravilla. Y ahora también tenemos con esto, bueno, pues todas las compañías que se han sumado para darle pie a esta sexta temporada de danza, ¿no? Así es, también empezamos con la compañía de Tania Pérez Salas, con una nueva producción, Macho Men 21. Esto es acerca... ¿Cómo es esto? Es muy, bueno, muy divertido, porque es como pues la influencia del machismo y todo esto. Entonces ella estrena esta obra encaminada ahora sí a lo de género, lo masculino, el machismo mexicano, y bueno, y en todo el mundo, ¿no? Estrena esta producción, también es parte de la producción del Instituto Nacional de Bellas Artes, Macho Men 21, y aparte tiene 2 obras más, que es la de Las Aguas del Olvido, que es maravillosa. Es una obra de danza bailada sobre un espejo de agua, que es muy, muy, muy bonita, y bueno, en el escenario, en el palacio, se ve extraordinario. Así es, así es. Ahora también se van a sumar personas extranjeras, compañías extranjeras, que visitan nuestro país para darle... Bueno, dentro de nuestra programación, tanto tenemos como compañías de folclore, y también tenemos una compañía que es Jessica Lange, que viene de Nueva York. Ella hizo coreografía y fue bailarina de Trailer Trap. Entonces es así como muy interesante también dentro de nuestra temporada tener una compañía internacional, para que pues nuestro público aquí lo conozcamos, conozcamos el trabajo que se hace en otros países, ¿no? Claro. Y en este caso Jessica Lange nos trae una obra, una propuesta diferente, y esta la tenemos en agosto. Pero también tenemos, por ejemplo, muy importante, el 50 aniversario del Ballet Independiente de Magnolia Flores. Muchas fiestas. Exacto, y eso es bien interesante, porque son obras que la maestra Magnolia puso de Raúl Flores Canelo. Otra vez puso el repertorio y va a presentar 3 obras del maestro Raúl Flores Canelo. Bueno, por algo ya estamos comenzando con la sexta temporada. La gente le gusta, la gente se acerca, por supuesto, con ustedes al Instituto Nacional de Bellas Artes para pedir obras que disfrutar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así es, sí, es bien interesante lo que dices tú también. Fíjate que hemos tenido mucha audiencia. El público sí va a la danza. Entonces para nosotros es un placer pues programar más danza
tanto en el Palacio Nacional de Bellas Artes como en otros recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Claro. Pero pues es muy importante lo que hemos tenido de que la aceptación del público y que quiere ver más danza. De alfombra roja, el Palacio de Bellas Artes en esta sexta temporada de danza. Oye, ¿dónde podríamos consultar la cartelera, los horarios? ¿Hay alguna página de internet? Sí, bueno, tenemos las dos páginas, tanto la página del Instituto Nacional de Bellas Artes Sí. como la de la propia coordinación, que es www.coordinacionnacionaldedanza.gov.mx, y ahí están todos los horarios, la programación completa, un Perfecto. fragmento de lo que se va a pasar de las obras, una probadita, así es, y bueno, también la venta de los boletos que está en la taquilla del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster. Perfecto. Domingo Garcilaso, encargado de Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Gracias por esta gran invitación, que estoy seguro va a ser pues para el disfrute de muchos capitalinos. No, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Domingo, Sí, buen aunque día. sea viernes. Así es. Gracias. Gracias.